Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Economía a Fondo en esta semana en la que Grecia sigue siendo motivo de gran preocupación. Su futuro y el temor a un contagio a otros países europeos han llevado este viernes a los líderes de la Unión a convocar una cumbre extraordinaria para analizar la situación. Estamos hablando del futuro de Europa, del futuro de Alemania en Europa. Lo decía estos días la canciller alemana, y es que es mucho lo que está en juego. Se intenta trazar el camino para evitar que otro Estado acabe al borde de la bancarrota. Pero, ¿qué más deben hacer los líderes europeos? ¿Y cómo frenar la convulsión de los mercados financieros? La especulación está llegando a niveles eufóricos. El comisario europeo de Asuntos Económicos dice que son rumores infundados lo que ha disparado estos días el nerviosismo en el mercado. Pero ¿es solo eso lo que ha llevado a la bolsa a perder las ganancias de todo un año? ¿Y está justificado que esta semana nuestra prima de riesgo haya vuelto a tocar máximos? Hoy hablaremos de ello y del pacto que han alcanzado el Gobierno y la oposición. Y hemos llegado a dos acuerdos importantes. Son dos los temas en los que se han puesto de acuerdo José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. 18 meses después se han reunido en la Moncloa y están de acuerdo en ayudar a Grecia y en impulsar la reforma del sistema financiero. En 3 meses han acordado reformar la ley de cajas. Pero ¿son estos los acuerdos que ahora necesitamos y qué hay que hacer, por ejemplo, en el mercado de trabajo? Son estas algunas cuestiones que quedan sin resolver en esta semana que termina y que hoy trasladamos ya a nuestros dos invitados. Son Emilio Ontiveros, catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid. Hola. Hola. Y Juan José Toribio, director del IES también en Madrid. ¿Qué tal? Hola, ¿qué Bienvenido. Bueno, empiezo por esa cumbre extraordinaria de los líderes europeos que se está celebrando en Bruselas. Hay temas muy importantes sobre la mesa. Evitar otros casos como el griego y también qué hacer con los países que no cumplan las normas en la eurozona, ¿no? ¿Qué debería salir, qué medidas concretas deberían salir de esa cena que se celebra este viernes en Bruselas? Pues independientemente de que efectivamente se podrían adoptar medidas que supusieran un respaldo a aquellas economías como Grecia que puedan necesitar refinanciar o asegurar la refinanciación de su deuda pública, yo creo que el principal mensaje para estabilizar los mercados y transmitir confianza a los agentes económicos europeos y no europeos es que Europa va a seguir existiendo. Es que el área euro va a seguir existiendo y que esa asimetría que existe desde enero del 99 entre una unión monetaria con todas las de la ley, una cesión de soberanía en toda regla, y la orfandad en términos de unión política, de unión presupuestaria, se va a ir reduciendo, institucionalizando mecanismos de coordinación, de supervisión, de cesión de soberanía, en términos presupuestarios, a una instancia común, camino de los Estados Unidos de Europa. Porque si ese horizonte no existiera, me temo que no hay statu quo dominante, es marcha atrás, y eso es malo para todos. José. Es verdad. Yo creo que en esta cumbre, bueno, hay dos tipos de medidas en los que van a pensar. Unas que son las menos importantes, muy poco importantes, que son los aspectos técnicos del programa de salvamento de Grecia, ¿no? Pues hay que decidir el timing, hay que decidir la coordinación entre las aportaciones de los distintos países, etcétera, pero yo creo que eso es lo fácil. No, lo verdaderamente importante sería que de aquí saliera el diseño de una institución que de alguna forma supusiera o que posibilitara una política presupuestaria común en la zona euro. Hay varias propuestas a nivel académico, todas ellas, pues desde la propuesta de que haya una sola emisión de bonos emitidos solo a nombre de la eurozona, aunque habría que saber quién va a emitirlos, a quién va el dinero obtenido por la emisión de esos bonos, y que en última instancia esto supondría el que los estados perderían toda la soberanía fiscal, ¿eh? Y hay otro tipo de propuestas que van en esa misma dirección, ¿no? Pues hacer seguramente más estricto el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el crear mecanismos de sanción, no, porque es que eso ya no ha funcionado, pero mecanismos de prevención mucho más enérgicos que en el pasado, etcétera. Yo suscribo lo que dice Emilio. Es avanzar en definitiva en la institucionalización política de la zona euro. Se trata además en buena parte de devolver la confianza perdida a los mercados financieros. Os pregunto por la convulsión que han sufrido los mercados esta semana. En concreto en España, el propio presidente del Gobierno ha tenido que salir al paso de rumores en la bolsa que hablaban incluso de que en España se podría estar necesitando una ayuda financiera superior a la de Grecia. Zapatero decía que eso era una locura. También lo decía el Fondo Monetario Internacional y desde la Comisión Europea el comisario de Asuntos Económicos decía esto.
No hay límites a la especulación de ayer relacionada con la solicitud de ayuda de España al Fondo Monetario Internacional. Creo que esos falsos rumores se deberían cortar y no alimentarlos. Y ese mismo día os enseño también el gráfico que muestra las nuevas previsiones económicas de la Comisión Europea. Tenemos las cifras para España que espera la Comisión y las cifras para Grecia. Cifras de crecimiento, contracción de 4 décimas para España frente a un 3% de crecimiento negativo en Grecia, un paro del 19% en España frente a un 11% en Grecia, una deuda pública en el 65% en España, un 125% en Grecia y un déficit del 9,8%, casi el 10% en España, prácticamente igual en Grecia. Con estas cifras sobre la mesa, ¿qué creéis que está pasando en los mercados? ¿Hay motivos reales para ese castigo que está sufriendo España o es pura especulación? Bueno, en principio el castigo no es solo de España, es también de España, ¿no? Porque hemos visto jornadas, sobre todo en los mercados de acciones, que es donde hemos visto, digamos, las pérdidas de riqueza financiera más explícitas y más pronunciadas. Todos los mercados de acciones de Europa han sufrido. Es verdad que han sufrido más aquellos considerados periféricos, en primer lugar, y en segundo lugar, aquellos en los que se puede presumir que el sistema bancario está más expuesto a la inestabilidad en el precio de los bonos y a las perspectivas de crecimiento de la economía. Es decir, si uno mira lo que ha ocurrido en los mercados, bueno, por supuesto, los bonos han caído, pero no tanto, curiosamente, y no de una forma de la que uno pueda deducir un patrón de comportamiento. Apenas el diferencial de riesgo se ha elevado, aunque se ha elevado. Ha caído mucho el tipo de cambio, han caído los mercados de divisas, lo que denota que se están vendiendo activos financieros múltiples y de diversos países, y desde luego lo que han caído son los mercados de acciones, y dentro de los mercados de acciones, si os habéis fijado, los valores financieros, los valores básicamente bancarios, que han ejercido un efecto arrastre tanto mayor cuanto mayor es su peso en la capitalización de los índices. Por ejemplo, España. Yo creo que esa ha sido un poco la razón particular. Desde luego los rumores juegan, y como decía el comisario, bueno, pues las conjeturas, ¿no? No hay que estigmatizar muchas veces cuando no se tiene cómo explicar movimientos irracionales de los mercados, movimientos de pánico, movimientos tipo manada, bien estudiados. Muchas veces se recurre, son los especuladores, como si los especuladores fueran unos señores que están detrás de las cortinas, etcétera, etcétera. No, siempre suele haber fundamentos. Lo que ocurre es que es verdad que en momentos como los actuales, donde la dirección política del proceso, en este caso europea, no estaba clara, las exageraciones en el precio de los activos financieros y en las órdenes de venta suelen ser mayores, ¿no? Juan José, ¿cómo interpretas? Sí, pero hablemos específicamente de España, sí, hablemos específicamente de España. A mí lo grave no me parece el que surjan este tipo de rumores, que evidentemente están infundados y que son una locura. Lo importante es que estos rumores infundados y de locura sean creídos por tanta gente. Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Si el rumor hubiera sido que Francia o Dinamarca o Noruega, cualquier otro país dentro o fuera de la zona euro, pero desarrollado, había pedido ayuda al Fondo Monetario Internacional, nadie se lo hubiera creído. Entonces, la cuestión es por qué esos rumores son creíbles para España y no para otros países, ¿no? Y aquí es donde yo creo que tenemos que hacer una reflexión más profunda. Tú ponías, yo creo que muy oportunamente, las cifras en pantalla. Evidentemente, España no es Grecia desde el punto de vista de la magnitud de su deuda pública o de la proporción de deuda pública sobre PIB. Pero España está, lamentablemente, en el camino griego. Y eso es lo que debe preocuparnos. ¿Qué quiere decir que está en el camino griego? Quiere decir que la deuda pública va aumentando, y va aumentando con relativa rapidez, que las expectativas de PIB, que sería el denominador, en cambio son de estabilidad, las expectativas de crecimiento son de estabilidad, con lo cual deuda sobre PIB va creciendo y rápidamente, y además a tipos de interés cada vez más caros, que a su vez se alimentan a sí mismos, porque provocan un spread todavía mayor. Y todo esto, evidentemente, hace que el problema español vaya creciendo. Yo creo que no debíamos echar en saco roto el mensaje que nos envía.